Estaba todo condensado en un punto infinitamente pequeño, infinitamente denso, infinitamente caliente, se rompió la simetría de fuerzas, se liberó energía, el universo comenzó a expandirse, los fotones que bien tenían tanta energía se transformaron en materia, antimateria, se juntaron, se aniquilaron, pero como había más materia, quedó materia y el resto de energía se transformó en fotones de nuevo. Y esos fotones hoy en día se reconocen como el fondo de microondas. Hoy día voy a hablar del Big Bang, la gran explosión o la teoría que intenta describir cómo es que se formó el universo, de dónde salió, qué pasó. Básicamente, o teóricamente, el universo y todo lo que contiene, la materia, las galaxias, las estrellas, tú, yo, todo estaba condensado en un solo punto infinitamente denso. Y esto quiere decir que toda la materia y toda la energía del universo estaba condensada, por ende, todas las fuerzas que rigen el universo, como la fuerza electromagnética, como la fuerza de gravedad, todo estaba condensado en un solo punto. Por ende, esa simetría de fuerzas, porque todas las fuerzas eran lo mismo, eran la misma fuerza, esa simetría se rompió en un momento. Y cuando esa simetría se rompió, el universo comenzó a expandirse, porque se liberó energía. Cuando el universo comenzó a expandirse, lo hizo muy rápido y de una forma agresiva. Quedó mucha energía y materia, pero la materia en ese instante no tenía la misma forma que la que tiene ahora. En ese momento había muchos fotones, porque todo emite fotón, básicamente los fotones son energía. Y aquí hay que recordar la ecuación de Einstein, E es igual a mc al cuadrado, que esto es, la energía es equivalente a la masa por la velocidad de la luz al cuadrado. ¿Qué quiere decir esto? Que teníamos muchos fotones, ¿cierto? Los fotones son energía, pero tenían tanta energía y estaban tan calientes porque recién estaban en un punto infinitamente pequeño con temperatura y densidades enormes, o sea, era millones y millones de grados. Por ende, estos fotones, si los catalogamos en el espectro electromagnético, eran fotones gamma, eran fotones con mucha energía. Y si recordamos la ecuación E es igual a mc al cuadrado, la energía puede ser equivalente a la masa. ¿Y qué pasó? Que estos fotones gamma literalmente se transformaron en masa, pero no se transformaron en masa en un átomo directamente, ni se transformaron en una estrella inmediatamente. Se transformaron en materia y antimateria. ¿Pero qué pasó? Que había una pequeña asimetría entre la cantidad de materia y de antimateria. Resulta que había un pequeño porcentaje muy mínimo más de materia que antimateria. Es decir, que cuando estos fotones espontáneamente se transformaron en materia, luego la materia con la antimateria, al chocar, al hacer contacto, se aniquilan. Pero como había más materia, quedó materia. Y esa es la materia que hoy en día se conoce como las estrellas, como las galaxias, como el edificio, como tú, como yo. Cuando se aniquila esa materia con la antimateria, vuelven a fotones. Es decir, estaba todo condensado en un punto infinitamente pequeño, infinitamente denso, infinitamente caliente, se rompió la simetría de fuerzas, se liberó energía, el universo comenzó a expandirse, los fotones que bien tenían tanta energía se transformaron en materia, antimateria, se juntaron, se aniquilaron, pero como había más materia, quedó materia y el resto de energía se transformó en fotones de nuevo. Y esos fotones hoy en día se reconocen como el fondo de microondas. Y eso es como la evidencia del Big Bang. Es como la mejor prueba que tenemos. Entonces, ahora que conocemos como los primeros instantes del Big Bang, lo que pasó después, justo después, ahora viene cómo se formó la materia y cómo se formó todo lo que conocemos, porque en ese momento no habían átomos. No es como que de la nada salieron átomos de hidrógeno o de carbono. Entonces, ¿qué pasó? Aquí hay que entender que la materia está dividida en familias, por así decirlo. Y por un lado tenemos los quarks. Los quarks son las partículas elementales más chicas que hemos encontrado y estas componen el protón y el neutrón, pero tienen diferentes combinaciones y eso hace que tengan diferentes cargas eléctricas. Y así el protón es positivo, el neutrón es neutro. Por otro lado tenemos la familia de los leptones. Y aquí está el electrón, está el neutrino. Por otro lado, y por último, tenemos los bosones. Y los bosones, no sé si han escuchado, por ejemplo, el bosón de Higgs, fue el que se descubrió hace muy poco, y básicamente es un campo que permite que la masa sea masa, es una hueá loca. Pero los bosones básicamente como que son los intermediarios entre las transferencias de energía, porque por ejemplo el fotón es un bosón y este hace posible el electromagnetismo, que básicamente es atraerse entre los átomos. O por ejemplo el gluón medía la fuerza nuclear fuerte que permite que los núcleos de los átomos se mantengan pegados. O por ejemplo se supone que la gravedad, esto es solamente teórico, está mediado por el gravitón, pero es una partícula que aún no se sabe. Entonces, cuando estos rayos gamma se transformaron en materia, antimateria, se aniquilaron, quedó solo un poco de materia y el resto de fotones, quedaron estos quarks, quedaron estos bosones y quedaron estos leptones. Estos quarks se empezaron a agrupar rápidamente y comenzaron a formar hadrones.
Luego, por otro lado, estaban los leptones, que son los electrones y los neutrinos. Entonces teníamos estos quarks, que eran hadrones, y teníamos estos electrones. Los electrones iban muy rápido, pero con el tiempo el universo se iba enfriando, se iba expandiendo y por ende los electrones iban perdiendo velocidad. Cuando eso pasó, fue posible que los hadrones, es decir, los quarks que ya estaban agrupados, se agruparan con los electrones. Y ahí se formaron los átomos. Ahí se formó el primer átomo de hidrógeno. El átomo de hidrógeno es el primero en la tabla periódica y el átomo más simple. Después se formaron los átomos de helio y después de litio. Esos son los átomos elementales, por así decirlo, porque fueron los primeros átomos que no se formaron en las estrellas. Entonces, ahora ya sabemos cómo se formó el átomo y sabemos qué pasó después del Big Bang. Ahora, aquí entra en juego las fuerzas, es decir, los bosones. Porque la fuerza gravitatoria comenzó a agrupar la materia. Esto quiere decir que cúmulos de materia que se estaban moviendo libremente por el universo comenzaron a agruparse, y aquí estamos hablando de átomos, es decir, esos átomos de hidrógeno, esos átomos de helio o de litio se comenzaron a agrupar mucho. ¿Y qué pasó? Que se empezaron a formar las primeras estrellas. Las estrellas básicamente son muchas moléculas de hidrógeno con el resto de litio y de helio. El hidrógeno es el elemento más común en todo el universo. Es como el 90% del universo estaba formado de puro hidrógeno. El resto era un poco de litio y un poco de helio. Pero ¿qué pasó? Que dentro de las estrellas empezó a haber fusión termonuclear. ¿Y qué es la fusión? Imagina que tenía un átomo de hidrógeno y un átomo de helio. Si lo empezáis a apretar tanto, porque tenéis tantos átomos de hidrógeno y tenéis tanta fuerza gravitatoria porque son tantos, esto se empieza a fusionar literalmente, ¿cachai? Se empiezan como a apretar, a comprimir hasta que se unen. Y cuando se une un átomo de hidrógeno con otro átomo de hidrógeno, ¿qué pasa? Se libera energía en forma de fotones, pero se forma un átomo de helio. Y después, ese proceso, la fusión termonuclear, se empezó a repetir con todos los diferentes átomos. Entonces, primero se formó uno de helio, después se formó uno de litio, hasta que llegamos al carbono, hasta que llegamos al oxígeno. Y así se fueron formando porque cada vez se apretaban más y cada vez habían átomos más complejos. Hasta que llegamos al hierro. Y aquí hay que hacer un paréntesis porque el universo ya tenía estrellas, ya tenía galaxias. Entonces lo que pasó es que cuando llegaron al hierro, el hierro, cuando hace fusión termonuclear, no libera energía en forma de fotones al igual que el hidrógeno, sino que hace todo lo contrario, absorbe energía. Y el hierro, es como el asesino de las estrellas. Pero no es tan malo, bueno, sí es asesino, pero no es tan malo porque ayuda a que las estrellas se mueran. ¿Y qué pasa? Que las primeras estrellas de la primera generación del universo, cuando murieron, expulsaron todo el material que tenían adentro, todo el hierro, todo el carbono, todo el oxígeno, todo el litio, todo. Y ese material se expulsó a la galaxia y lo absorbieron otras estrellas. Y todas las otras estrellas luego empezaron a morir. Y pasó lo mismo. Entonces todos los átomos de hidrógeno, de oxígeno, todo lo que se formó dentro de las estrellas, una vez que la estrella muere, sale, se expulsa por el espacio y la agarran diferentes sistemas, diferentes estrellas. Una vez que pasó eso, ya no solo habían estrellas, porque hasta ese punto donde habían solo estrellas y galaxias, no habían planetas todavía. Pero una vez que comenzaron a explotar, ya habían elementos más pesados que ya no eran solo gases. Por lo tanto, se empezaron a formar cometas, planetas, asteroides, y eso ya empezó a generar sistemas gravitacionales en base a las estrellas. O nuestro sistema solar ya requería la muerte de estrellas anteriores para que nos dejaran los materiales suficientes como para transformar, o sea, para construir este sistema solar, porque los planetas no son solo de hidrógeno ni de helio. Pero por otro lado, habían millones de cometas. ¿Y qué pasó? Que se formaron los planetas y los cometas que andaban por ahí impactaban contra los planetas. Y eso provocó que la superficie de los planetas se empezara como a derretir, a calentar, a hacerse pedazos básicamente. Y había mucha lava, había muchas explosiones. Eso hacía imposible que se formaran moléculas más complejas de carbono. El carbono básicamente es como la base de la vida. Y eso ha sido todo por hoy. Ya vimos desde cuando el universo era un punto infinitamente pequeño hasta casi la formación de la vida. Si te gustó, suscríbete, aprovecha de darle like y por favor aprovecha la sección de comentarios. Si tenías alguna pregunta, alguna duda o algún aporte, por favor déjalo en los comentarios para que podamos dialogar sobre esto, porque a veces asumimos que las cosas pasan pero no nos preguntamos por qué, ni cómo, ni cuándo. Y creo que aprovechar las redes sociales de esta manera para compartir, para enseñar, para aprender, creo que siempre va a ser una buena idea. Así que, chao. More fun for us than the original event.